Toda norma jurídica, en cuanto regla de conducta, persigue una eficacia social determinada. Es decir, toda norma jurídica trata de imponer una determinada conducta o un comportamiento humano. Esto es lo que vamos a denominar eficacia en general de la norma jurídica, pero esta eficacia se puede observar desde distintas perspectivas. Por eso podemos hablar de una eficacia obligatoria, podemos hablar de una eficacia sancionadora, podemos hablar de una eficacia constitutiva o de una eficacia temporal. Vamos a detenernos en cada uno de estos términos para determinar cuál es su significado. En cuanto a la eficacia obligatoria, vamos a considerarla como una eficacia que determina que esa norma jurídica conlleva siempre un deber para su destinatario. Es decir, la norma jurídica va unida siempre a el deber jurídico. Un deber jurídico de inexcusable cumplimiento. Significa, o esto se traduce en la siguiente idea: la ignorancia de las normas no excusa nunca de su cumplimiento. Por ejemplo, yo debo pagar impuestos pese a mi desconocimiento sobre la existencia de una normativa tributaria. Si bien es cierto que el propio Código Civil tiene en cuenta la figura del error del derecho, y a ese error del derecho en algunos casos le atribuye unos determinados efectos. Cuando esto sucede, debemos tener en cuenta lo que la ley establece para estos casos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso. Si se realiza un pago por error, un pago indebido, la consecuencia que establece la ley es la posibilidad de restituirlo. Por tanto, en este caso vamos a estar a ese artículo o a esa norma jurídica que regula este supuesto concreto. La eficacia obligatoria de las normas jurídicas también está presente en otros dos principios: en la posibilidad de excluir voluntariamente la ley aplicable y en la renuncia de los derechos adquiridos. En el primer caso, lo que se plantea es que las partes puedan autorregular una relación jurídica y, por tanto, decidir no aplicar una determinada norma jurídica. Esto se da siempre y cuando estemos ante normas de derecho dispositivo y en ningún caso cuando estamos ante normas de derecho imperativo. En cuanto a la renuncia de derechos, ahí lo que nos planteamos es que se produce una renuncia de los derechos ya adquiridos, no de los derechos que podemos adquirir en un futuro. Por tanto, si yo tengo una acción que me permite solicitar un resarcimiento de daños y perjuicios, yo puedo renunciar a ese derecho desde el momento en que se produce ese daño, pero no previamente, antes de haber sufrido ese daño. Finalmente, la otra cara de la moneda de la eficacia obligatoria nos lo da el deber especial de los funcionarios de conocer el derecho. Es decir, todos los funcionarios y en concreto los jueces tienen la obligación de conocer el derecho que se aplica. Están vinculados por los hechos, sí, pero no por la norma jurídica. De ahí que se les exija el conocimiento de ese derecho, salvo en el caso del derecho consuetudinario o el derecho extranjero, cuya prueba tienen que aportar las partes interesadas en ese litigio. En cuanto a la eficacia sancionadora, lo que aquí nos planteamos es qué sucede cuando se viola la norma. La violación de una norma conlleva una determinada consecuencia jurídica que en muchos casos vamos a llamar sanción. Esta sanción, sobre todo desde el punto de vista civil, abarca diferentes figuras. Estamos hablando desde el cumplimiento forzoso, el cumplimiento por equivalente, un posible resarcimiento de daños y perjuicios o la propia nulidad del acto contrario a una ley imperativa o prohibitiva. En este último supuesto, lo que se plantea es la invalidez de ese acto que se enfrenta frontalmente con una norma jurídica. Una invalidez o una nulidad que puede determinar de oficio el propio tribunal. En cuanto a la eficacia constitutiva de la norma jurídica, hay que tener en cuenta que lo que hace la norma es atribuir efectos jurídicos a distintas relaciones fácticas. Por ejemplo, el matrimonio es una relación fáctica a la que se le atribuyen unos efectos jurídicos y eso la convierte en una relación jurídica. Hay otras relaciones a las que no se les atribuye ningún efecto jurídico y por tanto no se constituyen en relaciones jurídicas. Pensemos en una mera relación de amistad. Finalmente, hay que valorar también dentro del concepto de eficacia la eficacia temporal de esa norma, es decir, la vigencia de la misma.
En el caso de la ley tenemos el propio Código Civil que determina que las leyes entrarán en vigor desde a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si no se dispusiera otra cosa. A partir de ese momento se encuentran en vigor y determina también la derogación de leyes anteriores. Asimismo, en relación con esta vigencia temporal de la norma y con la eficacia temporal, por tanto, de la misma, hay que decir que estas normas jurídicas, estas leyes, tienen siempre un carácter irretroactivo, salvo que se disponga otra cosa al respecto.